Buenos días, señoritas, jóvenes, ¿cómo están? Buenos Arturo, días, buenos días. profesor. Buenos días, ¿Cómo profesor. están? ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada que quisieran comentar, hacer? ¿Todo está claro? Entonces el día de hoy continuamos ya con los requisitos para determinados tipos de escrituras. ¿Qué se requiere para la constitución de hipoteca? La hipoteca, como ustedes saben, es un contrato y es un derecho real de garantía, ¿no es cierto? ¿Y en qué se diferencia la hipoteca de la prenda? ¿Y en qué se diferencia la hipoteca del anticresis? Y también en qué se asemeja. A ver, ¿quién me dice? Ustedes han estudiado derechos reales, ¿no? ¿Nadie se anima? A ver, Jacqueline. En principio, la hipoteca recaería sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Y me parece que en la prenda no es necesaria la escritura pública. Sí, está muy bien. Y ¿y la anticresis? ¿Conoce, ha escuchado hablar alguna vez de la anticresis o no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la anticresis? Ninguno. Bueno, la anticresis no es una figura jurídica muy conocida aquí en Lima. Incluso en un determinado momento, cuando se discutía el Código Civil, querían desaparecer la anticresis. Pero en el interior del país sí es bien común. Incluso le llaman eh, mi hipoteca, dicen, ¿no? Generalmente las personas dedicadas a la agricultura, eso, dicen, refiriéndose a la anticresis, dicen mi hipoteca, pero en realidad no es la hipoteca, pues, ¿no? Lo que sucede es que la anticresis en el Código Civil exige la escritura pública, pero en la práctica no se usa la escritura pública, y por eso es que cuando se discutía el Código Civil pensaban que no existía esta figura. Decían, no existe, hay que desaparecer. Pero tratándose de la anticresis, lo que sucede es que se entrega el bien, al igual que con la prenda o pignus. Pignus o prenda significa que se entrega el bien. Y también en la anticresis también se entrega el bien, pero con la diferencia es que este bien es un inmueble, ¿ya? Generalmente es a cambio de un préstamo y normalmente no percibe intereses el préstamo y tampoco no percibe renta la entrega del bien o el uso del bien. Bueno, entonces, la hipoteca, ¿en qué consiste? Consiste en un derecho real de garantía que se va a perfeccionar con la escritura pública y la inscripción en el registro, ¿no? Es una ventaja que yo pueda usar mi propiedad, mi inmueble, y simplemente hay una anotación, hay una inscripción en el registro. Entonces, normalmente los contratos de hipoteca vienen aparejados pues con la figura o la intervención notarial, ¿no? La intervención notarial, ¿para qué? Para
para elevar escritura pública. Y como existe la intervención del banco, entonces ahí se aplica la figura del bloqueo registral, de la que hemos hablado también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se va a requerir para la hipoteca o un contrato o un préstamo hipotecario? Se va a requerir una minuta y igual que, que, cualquier contrato que requiere la minuta, ¿no es cierto? Hay que adjuntar copia de los documentos de identidad de los contratantes, copia literal actualizada de la partida registral del inmueble en materia de la hipoteca. Si se requiere apoderado, tendrá que acreditarse la vigencia del poder de ese apoderado, sea persona natural o sea representante de una persona jurídica. Entonces, la intervención del banco hace muy aplicable, muy práctica la gestión del bloqueo registral. Entonces, cuando se presenta la minuta a la notaría, se pide al notario que solicite el bloqueo registral. Solicitado el bloqueo, que a veces ya anotado el bloqueo, el banco gira el cheque, porque por lo general se trata de una figura que es muy utilizada con la intervención del banco. Yo quiero comprar un departamento, pero no tengo todo el dinero, entonces voy a solicitar un crédito. El departamento me cuesta 200,000 soles y yo tengo solamente 100,000. Entonces tengo necesidad de prestar al banco. Entonces el banco, ¿cómo se va a asegurar? El banco se va a asegurar justamente a través de esta figura del bloqueo. Inscrito el bloqueo, anotado el bloqueo, el banco gira el cheque. Y entonces, ¿en qué momento se va a entregar el cheque? El cheque se va a entregar en el momento en que el vendedor firme la escritura pública, ¿no? Y entonces, al momento de firmar la escritura pública, en realidad se está formalizando dos contratos. Un contrato de compra-venta que están celebrando A, que es el anterior propietario, o que es el propietario hasta ese momento, con B, que es el comprador, ¿no es cierto? Y B, a su vez, está celebrando un contrato de hipoteca sobre el mismo bien que está comprando. Entonces, al momento en que firma ya la minuta, se procesa el bloqueo, el banco se asegura de que no se va a inscribir ningún otro contrato diferente a este. Entonces, una vez que se ha girado el cheque por ese saldo, se entrega el cheque a la firma de la escritura pública. Así que esa es la forma como opera. Ahora, ustedes saben que hay una hipoteca legal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la hipoteca legal? A ver, ¿quién sabe? Jacqueline, a ver, Jacqueline. Es cuando el registrador está obligado a constituir, anotar una hipoteca legal, cuando una garantía por el monto del precio del bien que no está
que no está cancelado. Muy bien, Jacqueline. O sea, si hay un saldo de precio, entonces tiene que inscribir bajo responsabilidad hipoteca legal. ¿Es así? Ustedes saben que hay una ley que ha sido comentada por mí en alguna oportunidad ahí en la universidad, en el grupo de investigación bancario financiera o financiero bancaria, relacionada con la posibilidad de que el usuario sea el que elija al notario en estos contratos donde intervienen los bancos. Esta situación se ha producido porque en realidad hay una concentración de las escrituras públicas, al menos en Lima, en 5 notarías o notarios, ¿no? Que tienen más o menos el 7 u 8% de la... Tenemos un cuadrito ahí, creo, ¿cómo se llama? En diapositiva, vamos a ver si lo ubicamos. No tenemos internet, ¿no? No tenemos internet ahí en la máquina. En otro momento, entonces ya les mostraré. Pero la idea es que el usuario pueda escoger al notario, ¿no? Y bueno, todos los notarios tenemos las mismas posibilidades, las mismas facultades. Y el usuario, que es el que paga el servicio, debe tener el derecho a escoger al notario. Por lo general, los bancos tienen 3 o 4 notarios con los cuales trabajan y dicen, bueno, usted escoja entre estos, pero ahora por ley se puede escoger a cualquier notario, ¿no? Que puede estar incluso más relacionado con la persona, puede ser un notario que le merezca al usuario mayor confianza o que tiene pues mayor relación o está más cerca de su domicilio, etc. Bueno, vamos a hablar sobre esto entonces en otro momento. Pasemos ahora a otro punto, que es la inmovilización temporal de inmuebles. Esta es una figura que permite que una persona se asegure que no le van a vender su inmueble, ¿no? Por lo general, alguien que quiere ir al extranjero, por ejemplo, y no quiere tener sobresaltos, entonces puede hacer una escritura de inmovilización de su propiedad, ¿no? Por 10 años. Eso implica también una manifestación de voluntad para que algunos han considerado que es contrario al registro, dicen, porque justamente es una figura que no debiera existir, dicen, ¿no? Porque justamente, ¿para qué se crea el registro? El registro se crea para facilitar las transacciones. Y esta es una figura que en el fondo es una negación de la finalidad del registro, que es facilitar las transacciones y los derechos de los terceros adquirientes. Pero bueno, dada la situación y la coyuntura del país, se ha considerado esta hipoteca legal, perdón, esta inmovilización de bienes por un tiempo determinado. Esta figura en realidad se trajo de un país centroamericano en el cual se usaba, dice, se secuestraba a las personas y se les obligaba a vender su propiedad, ¿no? Se les secuestraba y se les obligaba a vender su propiedad. Ustedes saben que en la zona del Caribe el notariado pues no está muy desarrollado. Incluso el notario y el abogado no están separados propiamente. Entonces la función notarial no es una función exclusiva. Entonces el abogado puede
digamos, cumplir funciones notariales, ¿no? Entonces, ahí era más fácil que a una persona lo coaccionen y lo obliguen a vender su propiedad. Entonces, para evitar eso es que dijeron, bueno, hay que inmovilizar las propiedades, entonces ya no es tan fácil que se produzca esta situación. ¿Cuáles son los requisitos para esta inmovilización temporal de bienes de un inmueble? Bueno, una minuta firmada por el titular y lógicamente autorizada por abogado. Declaración jurada con firma legalizada del propietario de que indique que no existe acto de disposición, carga o gravamen voluntario no inscrito de fecha cierta anterior. Copia del documento de identidad de los contratantes. Si hay apoderado, certificado de vigencia, copia literal actualizada de la partida registrada inmueble de materia de inmovilización. Y no debe existir sobre el inmueble calificación referidos a actos de disposición, carga o gravamen. Así se hace entonces la inmovilización. Bueno, no sé si se les quedó claro a ustedes cómo es que se constituye una asociación. Porque una sociedad normalmente se constituye con una minuta previa. ¿Y quiénes firman la escritura pública? Aquellas personas que han firmado la minuta. Pero puede darse el caso de que una asociación se constituya también de esa manera. No es lo usual, pero si son pocos asociados, por ejemplo, son 3 asociados, entonces se puede constituir una asociación tal como se constituye una sociedad directamente mediante una minuta. Pero como por lo general las asociaciones son entidades en las cuales hay una mayor cantidad de personas, a veces se empieza incluso a operar, ¿no? Un club de estudiantes de derecho de la PUC, por ejemplo, empieza a operar, incluso tienen sus actas, pero el día en que quieren inscribirse en el registro para dar nacimiento a la asociación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Código Civil, porque hemos dicho que tanto en la constitución de personas jurídicas cuanto en hipoteca, la inscripción es constitutiva, es decir, para que nazca la asociación, para que nazca la sociedad, tiene que estar inscrita en el registro. Igual, para que se constituya, se perfeccione la hipoteca, tiene que estar inscrita la hipoteca. Entonces ahí estamos ante una inscripción constitutiva. Entonces, para los fines de la personería jurídica de esta asociación, se cita a la asamblea donde se acuerda la constitución de la asociación y la aprobación del estatuto. Estatuto que tiene que tener los requisitos del Código Civil, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el patrimonio o cómo se va a constituir el patrimonio. Básicamente, cómo se va a constituir el patrimonio. Cuáles van a ser sus órganos, su consejo directivo, etc., ¿no? La Asamblea General, que es el órgano máximo. Y entonces, si ya se ha empezado a operar, hay que tener, hay que regularizar la situación. ¿Cómo se regulariza? Solicitando primero la legalización de la apertura del libro, que puede ser un libro, digamos, como existía antes, o puede ser también hojas sueltas, ¿no? Hojas sueltas que se van imprimiendo en computadora, etcétera, y poco a poco se van incorporando al libro de actas. Entonces hay que ir donde un notario y extender el acta de fundación y de aprobación de estatutos con posterioridad a la legalización del libro. O sea, puede ser el mismo día o con posterioridad al día de la legalización, pero no antes.
Entonces, si es que ya se ha venido operando con un libro no legalizado, entonces hay que regularizarlo. ¿Cómo se hace? Se va donde el notario, se apertura el libro y con posterioridad a esta apertura, se ratifican los acuerdos anteriores, ¿no? Pero en síntesis, mi recomendación es que si ustedes quieren constituir una asociación, primero tienen que reservar el nombre de la asociación y después legalizar el libro de actas de Asamblea General. ¿Quién puede solicitar? Puede solicitar una persona, ¿no es cierto? La persona que está promoviendo esta asociación. Y una vez que ya se tiene el libro, extender el acta correspondiente y facultar a una o dos personas, o máximo 3 o 4, digamos así, para que firmen la minuta y escritura pública. Ya les he dicho varias veces que es bueno que no sean muchas personas las autorizadas. ¿Por qué? Porque si falta una de estas personas, no va a ser posible concluir la escritura pública. Porque el notario no va a poder concluir la escritura pública, es decir, no va a poder autorizar la escritura si es que falta la firma de algunos de las personas que deben firmar. ¿No? Que firmaron la minuta no está, ¿no? Salvo que se trate pues de una persona jurídica que en vez de una persona firma otra, etcétera. Pero ya eso es una situación especial, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, tratándose de la constitución de asociación. ¿Y el comité cómo se constituye? El comité, de acuerdo al Código Civil, se constituye mediante un estatuto en el que consten legalizadas las firmas, nada más. O sea, no requiere escritura pública. El comité, a diferencia de la asociación, no tiene una vocación de permanencia. La asociación sí tiene una vocación de permanencia. De otro lado, ¿cómo se constituye una fundación? A ver, ¿quién sabe cómo se constituye una fundación y cuántos pueden ser los miembros de una fundación? ¿Alguien sabe? No. La fundación no requiere más que una persona. Una persona puede constituir una fundación. Y hay dos formas de constituir una fundación: por escritura pública o por testamento. ¿Ya? Entonces, la asociación, el comité, requieren mínimo 2 personas. Incluso una sociedad también ahora mínimo 2 personas. Pero una fundación basta una sola persona. ¿Y qué es lo que interesa básicamente en la fundación? Interesa el aporte, ¿no? Que se afecta a la fundación. Si yo tengo un inmueble, puedo afectar ese inmueble, o puedo tener un edificio también, ¿no? Y afecto ese edificio a favor de la fundación, y con ese edificio pues puedo otorgar becas, etcétera, ¿no? Esa es la particularidad de la fundación. ¿Y qué es una ONG? Ustedes han escuchado hablar de una ONG. ¿Han escuchado hablar de una ONG o no? ¿Nadie ha escuchado hablar de una ONG? ONG es un organismo no gubernamental y puede ser una asociación, puede ser una fundación, que tiene un reconocimiento especial porque tiene, digamos, la posibilidad de recibir donaciones, etcétera, ¿no? Ahora, una asociación, una fundación. Sí, Alexandra, adelante. Alexandra, adelante. ¿Sí me puede escuchar? Sí, sí, sí.
Perfecto. Yo alguna vez pude haber leído que, bueno, esto es un tema doctrinal, pero sobre las fundaciones, es que no tiene miembros en estricto, sino gestores de patrimonio como administradores que se encargan de salvaguardar este patrimonio. Por ejemplo, creo que el doctor Pasos está en esa línea doctrinal. ¿Esto sería correcto? Bueno, la fundación, o sea, la asociación, por ejemplo, ¿qué tiene? La asociación tiene un comité, un consejo directivo o una junta directiva. Y la fundación lo que tiene es una junta de administración. O sea, el fundador, ¿no? Puede ser a su vez el gestor, ¿no? Pero a mí me tocó formar parte de una comisión que presidió el doctor Fernández Arego. Estuvo también ahí el doctor Javier de Belaúnde, el doctor Carlos Cárdenas, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Yuri Vega y otros, otros doctores que trabajamos bastante tiempo sobre un anteproyecto de ley general de fundaciones. Y lo entregamos al Ministerio de Justicia, nos recibieron, nos agradecieron con resolución y todo, pero al final archivaron ahí el proyecto anteproyecto de ley general de fundaciones. Después vino otro ministro y formaron otra comisión, creo, y la comisión tomó muchas cosas de lo nuestro y presentó otro proyecto, pero al final nunca se aprobó ese proyecto de fundación. El doctor Paso sí, es profesor de personas jurídicas, me parece, ¿no? De personas naturales también. Y yo creo que yo estaría de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, el doctor Javier de Belaúnde, hasta donde me acuerdo, planteaba que hubiera una división o un tratamiento diferenciado entre las fundaciones que se creaban, digamos, mientras vivía el fundador y las fundaciones que se creaban ya mediante testamento, ¿no? Entonces que había que darle un tratamiento diferenciado. Sobre esto hay pues bastantes iniciativas, bastantes posibilidades. Y, bueno, evidentemente en la fundación basta que sea una persona que es el fundador, ¿no? Y que tenga pues un patrimonio que otorgar a la fundación. Y hay toda, digamos, una administración que se hace efectivamente a través de unos gestores, que se podría decir, ¿no? La fundación tiene junta de administración, ¿no? Así que no sé si eso te satisface, Alexandra, lo que te estoy comentando. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, gracias a ti, Alexandra. ¿Alguien más quiere intervenir? El otro destacado miembro de esa comisión también fue el doctor Loman, ¿no? Loman Luca de Tena. Fue una comisión interesante, muy interesante esa comisión que trabajamos sobre el proyecto de ley general de fundaciones, que nunca se ha dado realmente, ¿no? Que debiera darse porque es necesario. El Código Civil no es muy amplio en esto, ¿no? No es muy amplio. Bueno, las ONGs entonces pueden ser fundaciones, pueden ser asociaciones, pero tienen ya un trámite de reconocimiento especial. Ahora, también cuando ustedes hagan su estatuto, por ejemplo, tratándose de las asociaciones, piensen en que una de las formas con las que se puede financiar es a través de las donaciones. Entonces, es bueno buscar inscribirse en un registro de personas jurídicas que puedan recibir
donaciones deducibles del impuesto a la renta, para lo cual hay que hacer un trámite en SUNAT, ¿no? Y hay que digamos, que tener, hay que tener cuidado en cómo se elabora el estatuto, ¿no? Porque la SUNAT es muy rigurosa en esto, entonces no puede ser, no puede ser, por ejemplo, una asociación que pudiera realizar actividades, más amplias del objeto social. El objeto social tiene que ser restringido, ¿no? Otra cosa, ya que Alexandra ha hablado también de fundaciones, que les quiero comentar, es lo siguiente. Las fundaciones, además de inscribirse en el registro público, tienen que inscribirse en un registro que se lleva por el Consejo de Supervigilancia de las Fundaciones que opera en el Ministerio de Justicia. Y nosotros hemos hablado ahí, por ejemplo, en nuestra asignatura, de que hay dos tipos de publicidad, ¿no es cierto? Publicidad efecto y publicidad noticia. En la publicidad efecto tiene por objeto facilitar las actividades y la contratación. Entonces, las personas jurídicas pueden realizar determinados actos jurídicos y para ello necesitan estar inscritas en el registro que se lleva a cargo o que tiene a su cargo SUNARP. Pero las fundaciones requieren además estar inscritas en el registro de fundaciones que tiene a su cargo el Ministerio de Justicia a través del Consejo de Supervigilancia de las Fundaciones. Entonces, el Consejo de Supervigilancia de las Fundaciones justamente es el que controla, supervisa a las fundaciones, incluso impone multas a las fundaciones y sus recursos están dados justamente por las multas que pone. Entonces, allí hay, por ejemplo, un elemento que habría que analizar. Pero sí es evidente que en estas fundaciones, en este Consejo de Supervigilancia, se tiene que tener en cuenta los fines, a qué se está aplicando, los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que presentar balance, hay que presentar planes de trabajo, etcétera, a este Consejo de Supervigilancia de las Fundaciones, que, repito, es un registro de control, de supervisión. Entonces, aquí, en este caso, se combinan perfectamente estos dos registros. Un registro de efectos jurídicos, ¿no es cierto?, que ofrece a la publicidad efecto, y otro registro que se refiere a la publicidad noticia, que está orientado entonces al control. Bueno, hay otras escrituras que se van a otorgar sin necesidad de minuta. O sea, la regla general en nuestro país es que haya una minuta previa. ¿Y cuáles son los casos? A ver, ¿quién me dice cuáles son los casos en que no hay necesidad de escritura pública? ¿Y dónde están previsto eso? ¿Se acuerdan o no? Está previsto en el artículo 58 del decreto legislativo, el notariado, ¿no? Todo lo que se refiere a aceptación, otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia de el poder, ¿no es cierto? Antes el código, la norma decía mandato, pero ya nuestro código actual diferencia entre el mandato con el apoderamiento. La renuncia de nacionalidad. ¿En qué caso renuncia una persona de nacionalidad? Cuando se nacionaliza peruano, por ejemplo, tiene que renunciar a su nacionalidad extranjera. No sé si ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época en la cual se exigía que
para ser propietario de acciones de una empresa de radio televisión había que ser peruano. Entonces había el señor Ipscher, que era el dueño del Canal 2, no era peruano y había, se había nacionalizado, pero pues, le argumentaba que no había renunciado a su nacionalidad, pero sí había renunciado a su nacionalidad, después se demostró, ¿no? Reconocimiento de hijos, también se puede hacer por escritura pública o también, yendo a la municipalidad. Toledo, por ejemplo, reconoció a su hija mediante escritura pública, porque todo el mundo le decía que cómo no reconoce a su hija, etc. Entonces fue donde una colega, una notaria, amiga, y ahí reconoció a su hija, ¿no? Adopción de personas mayores de edad, que esto, ese es un tema que vamos a ver ahora porque está ya considerado dentro de la normatividad sobre competencia notarial en asuntos no contenciosos. Autorización del matrimonio de menores de edad, ¿no? Aceptación expresa o renuncia de la herencia. ¿Qué tiempo se tiene para renunciar a una herencia? ¿Alguien sabe, no? 3 meses. ¿Y cómo es que se cuenta? ¿Qué es lo que determina? En realidad, ahí yo creo que hay que revisar el código porque se va a contar desde el momento en que fallece la persona. Pero puede ser pues que una persona no sepa incluso que la persona ha fallecido y bueno, si es hijo es heredero forzoso, ¿no? Y no se puede ver también ser declarado heredero por testamento y no sabe, ¿no? Bueno, hay bueno, otros casos de que no es necesario la minuta, que en realidad es mejor que no exista minuta, en realidad. Eso solamente creo que en Perú y en Ecuador, no sé si en Chile hay minuta, pero por lo general la idea es que los contratantes vayan donde el notario y le expresen directamente su voluntad y el notario justamente cumpla una función de redacción. Y tratándose de la constitución de empresas, de pequeñas empresas, yo les voy a eh, voy a invitar a un colaborador mío que se dedica a esta constitución de empresas que vienen de Produce o a través de Produce y que no requieren tampoco minutas para que les explique cuáles son los requisitos y cómo se hacen, ¿ya? Y bueno, y otros que la ley señale, una cosa así sea norma, ¿no? Nombramiento de tutor y curador en los casos en que pueda hacerse por escritura pública. Ustedes saben que esto ahora también está, ha cambiado con la dación del decreto legislativo 1384 que ha adecuado la normatividad civil y notarial a la convención que ha firmado el Perú sobre las personas con discapacidad. Entonces, antes el Código Civil decía, bueno, las personas son capaces e incapaces, ¿no? Había una diferencia muy clara entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces ahora se dice que todas las personas son capaces. Incluso el 15% de la población mundial se dice que tiene como una cierta discapacidad. Entonces, lo que se quiere ahora es que la persona que tiene capacidad restringida, ya no se habla ahora de incapacidad, pueda expresar su voluntad a través de apoyos
o de salvaguardas, ¿no es cierto?, que le permitan expresar a esta persona su voluntad. Entonces, en ese sentido, el notario tiene que tratar de que esta persona efectivamente pueda manifestarse. Antes se nombraba un curador, por ejemplo, se declaraba incapaz, se interdictaba a una persona y el que tomaba la decisión era el curador y ya nada tenía que ver la persona en sí, ¿no? O sea, la persona cuya voluntad prácticamente se había derivado al curador. Ahora se trata más bien de que todas las personas puedan expresar su voluntad, ¿no? Incluso aquellas que tienen capacidad restringida, ¿no? ¿En qué consiste ahora el testamento? ¿Se requerirá una minuta para otorgamiento de testamento? No vayan a cometer ustedes ese error, porque yo he visto que algunos abogados me presentan una minuta de testamento. No. Lo que dice el artículo 696 del Código Civil es que el testador le dictará al notario su testamento o le entregará una memoria testamentaria, ¿no? Pero no es minuta, no va a intervenir el abogado ahí firmando minuta ni nada. Entonces es una memoria donde él le expresa su voluntad. Entonces, otro caso en el cual no hay minuta es en el testamento. Vamos a ver ahora entonces, si es que no tienen ustedes ninguna pregunta, vamos a pasar a los trámites que se denominan asuntos no contenciosos de competencia notarial o procedimientos no contenciosos, que algunos les denominan jurisdicción voluntaria. Y aquí hay ya varias normas. La primera de ellas es la ley 26662, en cuya gestación nos tocó participar activamente, puesto que era la primera vez que desempeñamos el cargo de decano del Colegio de Notarios de Lima. Y en uso de la iniciativa legislativa que tienen los colegios de notarios, presentamos un anteproyecto al Congreso de la República. Y en esa oportunidad hubieron hasta 5 proyectos de ley. Uno de ellos, por ejemplo, presentado por el Partido Popular Cristiano, que estaba firmado por la doctora Lourdes Flores Nano, el doctor Antero Flores Arauz, que acaba de ser nombrado primer ministro, el doctor Javier Barrón Sebrecos, otro por el doctor Jorge Bendaño, que fue, como ustedes saben, decano de nuestra facultad y después fue congresista, otro por el doctor Javier Árbol Landini, y otros 2 proyectos más que no, digamos, que sirvieron para enriquecer el proyecto, pero en el fondo, al final, el proyecto del colegio, que en realidad nosotros lo presentamos como anteproyecto, pero en realidad se le dio un tratamiento de proyecto y fuimos incluso a defenderlo en la Comisión de Justicia, fue la base de esta ley 26662, que permitió recuperar, se puede decir, porque históricamente el notariado ha participado en estos temas de jurisdicción, de los llamados sistemas de jurisdicción voluntaria. Y Couture decía en alguna oportunidad que la jurisdicción voluntaria no existe porque no hay jurisdicción, porque no hay litigio, no hay litis.
Y entonces, no hay que resolver ahí, sino simplemente que hay que darle cierta seguridad o cierta certeza a determinadas situaciones jurídicas. Y decía que no existía jurisdicción que tampoco era voluntaria porque era en base a, una obligación legal, ¿no? Estamos hablando de los casos en los cuales había que recurrir al Poder Judicial, ¿no? Entonces, esta ley incluso inicialmente fue cuestionada por los directivos del Colegio de Abogados de Lima de ese entonces, que decían que se estaba atentando contra la Constitución, porque decía, los únicos que pueden ejercer jurisdicción pueden ser los jueces o los árbitros o en el fuero militar, ¿no? O el fuero especial. Pero en realidad a estas observaciones no se le hizo caso porque no hay propiamente pues jurisdicción. El notario no va a resolver, digamos, controversias, sino va a otorgar certeza a determinados aspectos, ¿ya? Bueno, inicialmente, incluso nosotros planteamos que no se diera al notariado una competencia exclusiva sobre esto, porque no, si bien es cierto que históricamente el notariado había estado vinculado a esto, pero ya había, en el Perú, digamos, no era así, no había sido así desde los inicios de la República, etcétera. Entonces, todos los temas no contenciosos se veían en el Poder Judicial y, demoraban. Entonces era una necesidad que ver una alternativa que permitiera también descongestionar la labor del Poder Judicial. Se atribuye incluso una frase a un político y jurista español, Joaquín Costa, según el cual se dice, supuestamente decía que notaría abierta, juzgado cerrado. En cierto modo, la idea era que si había una notaría, el juzgado iba a estar cerrado, porque ya no había necesidad de acudir al juzgado. Eso es, les digo yo con toda sinceridad que no encontraba esa frase de Costa. Más bien cuando se dio esta norma, nosotros acuñamos una frase que decía notaría abierta, juzgado descongestionado, porque lo que queríamos es poner de relieve que el Poder Judicial se iba a dedicar a resolver los temas que tiene que resolver, o sea, los casos en los que hay conflicto, y más o menos tuvimos una estadística que los casos que se veían en sede judicial entonces relacionados con estos temas no contenciosos eran aproximadamente el 25%. Entonces, si ese 25% venía al ámbito notarial, se podía reducir la carga de los juzgados. Y efectivamente así ha sido, pero desde el inicio nosotros mismos planteamos que no nos dieran todos los temas no contenciosos previstos en el Código Procesal Civil, sino solamente algunos en los cuales, digamos, era clarísima la no existencia de litis. Y por eso es que nos dieron 6 casos a pedido nuestro, como les digo. Y además nosotros planteamos que la competencia fuera alternativa, es decir, tanto los jueces de paz letrados cuanto los notarios podrían tener competencia para resolver esto a decisión del usuario. El usuario tendría que escoger o me voy al Poder Judicial o me voy ante notario. ¿Y cuáles son los casos? Inicialmente les decía yo que fueron 6 casos, ¿no? Primero, la rectificación de partidas.
que en realidad no lo trabajamos nosotros, sino lo trabajó el proyecto de la doctora Lourdes Flores Nano y los demás miembros del Congreso de su partido. Después, sucesión intestada, que sí nosotros planteamos sucesión intestada. Después, constitución de patrimonio familiar, adopción de personas capaces, recepción de testamento cerrado. Entonces, esos eran los temas y facción de inventario, ¿no? Esos son los temas que al final se aprobaron. Con posterioridad se ha ido, perdón, antes de que me olvide, en nuestro proyecto también nosotros incorporamos la separación convencional y divorcio ulterior. Y la Comisión de Justicia, que estaba presidida en ese entonces por el doctor Jorge Muñiz, acogió el planteamiento nuestro y fue sustentado, la comisión encargó que sustentara a la doctora Lourdes Flores en el pleno, y en el pleno hubo una discusión, observaciones de algunos congresistas en relación con este tema de la separación convencional y el divorcio ulterior. Y la presidenta del Consejo, que era la doctora Marta Chávez en ese momento, no sometió al pleno este aspecto. O sea, no se supo si finalmente en ese momento se pudo aprobar la separación convencional y el divorcio ulterior. Nunca se planteó la votación respecto de esto, sino la presidenta en ese momento dijo, bueno, ese tema lo vamos a dejar y someto a votación la ley respecto de estos 6 puntos a los cuales me he referido, pero todo lo que es separación convencional y divorcio no va. Han tenido que pasar después como 10 años para que después ya por una ley expresa se adicione, ¿no? Mediante la ley 29227, la separación convencional y el divorcio como un trámite de competencia notarial en asuntos no contenciosos que podía ser resuelto por notarios, y adicionalmente se agregó una alternativa, municipalidades. O sea, cuando se trata de separación convencional y divorcio, puede hacerse el trámite o ante juez, o ante notario, o ante la municipalidad. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ir desarrollando los casos. Sí, Alexandra, adelante. Doctor, tengo una pregunta ya referida a estos temas no contenciosos que podría verse en sede notarial. Y es sobre el tema del silencio administrativo positivo o negativo. Bueno, el silencio administrativo es esta figura mediante la cual, ante la no respuesta de la administración, uno puede entender que se dio por aceptado o rechazado el trámite, ya sea porque lo dice en el reglamento, o en el TUPA o en algún tubo. Y yo quisiera saber si es que a usted le parecería correcto que, por ejemplo, una persona que obtiene un silencio positivo, administrativo o negativo, pueda ir frente a un notario que le diga sí, como que se cumplió el plazo, o no, no se cumplió el plazo, y le emita alguna clase de documento que compruebe que así fue. Evidentemente no que el notario usurpe las funciones de la administración pública, sino que simplemente dé el certificado que el plazo se cumplió y que ya operaría el silencio administrativo positivo o negativo, porque pasa que hay un gran problema en el Perú respecto a esa regulación, porque muchas personas obtienen, por ejemplo, no sé, una licencia de funcionamiento por un silencio administrativo positivo, pero no pueden operar porque no hay nadie que certifique que esto efectivamente se cumplió. Entonces deben iniciar otra clase de trámites ante la administración pública.
¿Eso a usted le parecería correcto? Quizás este procedimiento debería tener una duración parecida al desalojo notarial, que también es un tema complejo. Bueno, Alexandra, es muy interesante lo que estás comentando, pero hay un tema que quiero expresar y es lo siguiente. El notario solamente puede ejercer funciones de acuerdo a las facultades que se le han dado. O sea, la ley de notariado no prevé esta facultad, digamos. O en otras palabras, quizá me estoy expresando mal. Tú has hablado del desalojo con intervención notarial, ¿no es cierto? Y este desalojo con esta participación de notario ahí tiene que darse por una ley, ¿no? Igual, por ejemplo, una época para los certificados domiciliarios los otorgaba la policía. Después se dio una ley para que estos certificados los entreguen los notarios solamente, pero tiene que haber una ley. Puede ser lo que tú manifiestas, me parece sumamente importante, pero en mi opinión personal creo que tendría que darse, así como se dio esta ley para el desalojo con intervención notarial, para que el notario sea el que verifique efectivamente si hay si se ha cumplido o no se ha cumplido el contrato, se ha incumplido el contrato prácticamente, tendría que darse una norma expresa. No me parece que pudiera, ¿cómo se llama? Actuar el notario así motu propio, o sea, no motu propio, sino a pedido de alguien, pero no estoy seguro de que sí podría hacerlo ahora. O sea, pienso que sí podría, sí, Alexander, sí. Sí, doctor, claro, yo le entiendo perfectamente. El notario tiene que actuar conforme a las facultades que la ley le otorga, pero mi Mm. pregunta iba más referida a si usted estaría, creo que no me dejé entender, discúlpeme. Creo que mi pregunta iba más referida a A lo si mejor yo no, usted a lo mejor yo estaría, no te entendí muy bien. ajá, Sí, sí, así, adelante, Alexandra. ¿usted estaría de acuerdo con que se dé una ley que le otorgue esta facultad en específico al notario sobre el tema del silencio administrativo positivo o negativo? A mí me parece que sí, que sería interesante, ¿no? Sería interesante. Sería un aporte significativo. No sé si existe en alguna, algún país que ya tenga esto, ¿no? Pero lo que tú me dices me parece súper interesante. Yo en lo personal estaría de acuerdo, ¿no? Pero creo que requeriría una norma expresa, ¿no? Para que no hubiera cuestionamiento. Pero me parece muy interesante lo que tú estás comentando. Así que vamos a darle vuelta y bueno, este, adelante si hace la gestión o de repente podemos interesar al colegio que gestione esa norma, etcétera. ¿Ya? Muy bien, Alexandra. Me Muchas parece gracias, bien. doctor. Gracias a ti. Bueno, entonces estamos viendo la rectificación de partidas. ¿Qué es lo que se requiere para, bueno, allí hay un tema que también quiero comentarles antes de que se me olvide, que es que los procedimientos no contenciosos en sede notarial terminan o en escritura pública o terminan en acta. Y ahí hay también, en cierto modo, una contradicción en las normas, ¿no? En la norma en sí. Es decir, ¿qué es lo que termina en escritura pública, por ejemplo? La rectificación de partida termina en escritura pública, ¿no? La constitución de patrimonio familiar también termina en escritura pública. Y bueno, la adopción de personas capaces termina en escritura pública. Pero en acta termina la sucesión intestada, el patrimonio, perdón, el patrimonio familiar y el inventario, ¿no? No, perdón,
el patrimonio familiar. Tenía escritura, ¿no? Sí, ya. Bueno, y nosotros sabemos cuál es la diferencia entre escrituras públicas y actas, ¿no es cierto? O sea que actas está relacionada más con hechos y las actas, perdón, las actas más con hechos y las escrituras públicas más con acto jurídico, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido que termine en un solo documento. Y cuando se creó este registro de asuntos no contenciosos, nosotros pensamos que iba a haber fuerte oposición. Y por eso que sugerimos la creación de este registro. Pero en la práctica no ha habido casi oposición. O sea, las oposiciones han sido mínimas y son mínimas en realidad, de acuerdo a la experiencia. Entonces, sería más propio, por ejemplo, que una rectificación de partidas termine no con una escritura pública, sino con un acta, ¿no? Porque, bueno, el notario chequee, etcétera, y bueno, ya el nombre es el nombre es correcto, está. Pero aquí ha habido una actitud un poco tímida de parte de la ley, puesto que lo único que permite es que se haga rectificación de partidas en el caso de errores evidentes, dice, ¿no? Errores evidentes. ¿Y qué cosa es un error evidente? Por ejemplo, los casos más notorios que se dan es que cuando se inscribe la partida, no se ponen los nombres completos de los padres, ¿no? Entonces, en el momento en que se quiere hacer la sucesión intestada, hay que hacer una rectificación para poner los nombres completos de los padres, o del padre, digamos, que ha fallecido, ¿no? Eso es, entonces, no se ha considerado la posibilidad de que la persona, digamos, quiera cambiarse de nombre. Entonces está eso cuestionado y solamente se puede hacer en sede judicial, aunque hay a una tesis doctoral, por ejemplo, de un amigo que ha planteado que el notario pueda hacer rectificación de los prenombres, ¿no? Rectificación de los prenombres. Entonces, ¿qué cosa hay aquí? Hay que demostrar que hay un error, ¿no? Que hay un error y el notario es competente solamente para eso, no para cambio de nombre, no para cambio de sexo, ¿no? No es competente para eso. Pero si nosotros vemos los índices estadísticos, vemos que el mayor número de casos que se ven en sede notarial en este aspecto de asuntos no contenciosos justamente son sucesiones intestadas, que más o menos será un 20 a 30%, y rectificación de partidas, que será más o menos un 5%. Los demás son ya lo que cubren los demás casos. El caso más importante y significativo es el de la sucesión intestada. ¿En qué caso se va a seguir este procedimiento? Este procedimiento se va a seguir cuando no hay testamento o cuando finalmente el testamento no ha comprendido algunos bienes, ¿no? O ha caducado. Entonces, ¿cómo sé yo que hay testamento? ¿Cómo sé que una persona ha otorgado testamento? Yo tengo que ir al registro y obtener un certificado de testamento. Ahí me van a decir en el registro, mire, ante tal notario hay un testamento, que puede ser testamento cerrado o puede ser testamento por escritura pública.
o eventualmente un testamento hológrafo, pero eso ese es un trámite judicial, ¿no? Entonces, si no hay testamento inscrito, yo puedo iniciar una sucesión intestada. Y uno de los requisitos que me van a pedir es justamente eso, que acredite que no hay testamento inscrito. Porque la sucesión intestada, por su nombre así lo indica, es justamente que no hay testamento. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para plantear una sucesión intestada? Primero, una solicitud, no se llama minuta, ¿no? Por eso le decía yo que la sucesión intestada termina en acta, se presenta una solicitud. Segundo, ¿qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que la persona ha fallecido. Entonces, la partida de defunción. Tercero, hay que demostrar quiénes son los herederos. ¿Y quiénes son los herederos en el país? En el país, los herederos son, los herederos forzosos, son el cónyuge, los descendientes, y a falta de los descendientes, los ascendientes, ¿no es cierto? O sea, los hijos o los nietos, ¿no es cierto? Y, bueno, los padres y demás ascendientes. Pero unos excluyen a los otros, y eso ustedes lo saben por sus estudios de sucesiones. Entonces, el cónyuge hereda como si fuera hijo, ¿no? Y el cónyuge hereda con los hijos y hereda también con los padres, ¿no? El cónyuge es una especie de comodín en ese caso. Y también ahora hereda el concubino o concubina. Es decir, el caso de unión de hecho que se tiene que demostrar, y eso es una cosa relativamente reciente. ¿Quiénes pueden solicitar? Perdón. ¿Qué otro requisito se va a requerir? Esta certificación que les decía de que no hay testamento inscrito y tampoco que hay sucesión intestada en trámite. ¿Cuál es el objeto de esta certificación, de estos certificados que se tiene que presentar? Uno, que si no hay testamento, porque si hubiera testamento va a regir el testamento, ¿no es cierto? Entonces hay que demostrar que no hay testamento. Y segundo, que no hay sucesión intestada en trámite, porque si hubiera una sucesión intestada, no vale la pena hacer una sucesión ante un juez, otra ante un notario, o ante otro notario, etc. Entonces, para eso es, para que tenga que haber orden, ¿no es cierto? Entonces, cuando se solicita una sucesión intestada, el notario o el juez tiene que pedir que se anote en el registro, que ha empezado esa sucesión intestada para que no haya duplicidad en cuanto a los trámites, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace, digamos, señor notario, sírvase usted, ¿no? Previo los trámites pertinentes, extender el acta correspondiente que se declare como herederos a tales y tales personas. Normalmente, algunos notarios consideran que se debe hacer un acta de protocolar, ¿no? Perdón, que se siga el trámite y al mismo tiempo que se haga un acta protocolar incorporando ese expedientillo, digamos, al protocolo no contencioso. O sea, dos actas, ¿no? Algunos usamos una sola acta, ¿no? Acta que de declaratoria de sucesión intestada y protocolización, ¿no? Y ahora, aquí hay, como les decía,
un tratamiento diferente en cuanto al expediente en sí, porque la ley de competencia notarial dice que regirá en forma sustitutoria para lo que no esté previsto en la ley de notariado. Se concedió la ley 26662, estaba vigente la ley 26002, ahora está vigente el 1049. Y adicionalmente el Código Procesal Civil. O sea, el Código Procesal Civil rige esto supletoriamente. Y la regla general es que haya acuerdo o consentimiento entre todas las personas, o asentimientos que, digamos, no se opongan, consentimiento que lo manifiesten expresamente. Y por eso es que se tiene que hacer publicaciones. O sea, la regla general también acá es que se haga publicaciones en el diario El Peruano, en el diario encargado de los avisos judiciales y en otro diario, cuando se solicita, por ejemplo, la rectificación de partida, para que alguien que se sienta, digamos, perjudicado pueda oponerse, digo, me opongo. Y esta oposición, de acuerdo con la ley, no tiene que ser justificada, o sea, basta que se oponga. Ahí también hay una falla, si se quiere, de la norma, porque basta que alguien se oponga y entonces ya crea un problema. Entonces, tiene que haber consentimiento o asentimiento. Por eso se publica. Tratándose de la rectificación de partidas, la publicación es de 10 días, ¿no? De 10 días útiles. O sea, mientras no termine ese plazo, no se puede extender la escritura pública para que sea firmada. Tratándose de una rectificación de partidas y tratándose de una sucesión intestada, hay que esperar 15 días. No 10 días, sino 15 días. ¿Qué días útiles en ambos casos? ¿Ya? O sea, estamos hablando de que un trámite de sucesión intestada más o menos va a demorar 1 mes y medio. Y aquí hay una cosa importante que hay que decir, que es la siguiente. Puede ser que se publica la sucesión intestada, perdón, la solicitud de sucesión intestada en el diario oficial, y alguien que ha sido reconocido hijo, por ejemplo, pero que no está considerado entre la relación de personas a las cuales se les considera herederos. Ve que no está considerada. Entonces, puede presentarse y acreditar que es hijo. Esa solicitud se envía a las personas que están consideradas como herederos. Y si no hay oposición, se va a incorporar a esta persona. ¿Ya? Entonces, anecdóticamente incluso les digo que este caso se decía que el artículo 47 de la norma, y resulta que la norma no tenía 47 artículos en ese, entonces tuvieron que dar después una fe de ratas, otra norma complementaria. Bueno, entonces, si se puede dar esa situación. Si no hay oposición, se extiende el acta. Sí, Zuli, adelante. Doctor, buenos días. Tengo Buenos una días. consulta. ¿Qué sucede con los herederos que viven en el extranjero? En ese caso, ¿pueden designar a un apoderado y cómo sería el documento? Por ejemplo, ¿tienen que buscar a un notario del país donde se encuentren para designar a ese apoderado o cómo podría ser? Ya, muy bien, Zuli. Mira, en realidad, si las personas están en el extranjero, no necesitan nombrar apoderado si es que la persona que está acá, por ejemplo, un hermano, plantea la sucesión intestada. Es decir, si hay 5 herederos, uno de ellos está en el extranjero, cualquiera de los herederos que están acá pueden plantearlo e incluirlo a él. O sea,
Me explico mejor. Para solicitar la sucesión intestada, no se requiere que las personas, los herederos concurran todos, sino basta que uno lo pida. Incluso puede ser también, de acuerdo al Código Civil, una persona extraña, ¿no? Que declara o se apersona y dice, bueno, yo tengo interés legal en esto porque algún heredero me está debiendo, etc. Me interesa que se declare heredero de fulano de tal a tal y tal persona. O sea, que la persona que está en el extranjero, si está considerada esta persona como heredera, no necesita nombrar a nadie, ¿no es cierto? Ahora, si no estuviera considerado y quiere, digamos, si se quiere oponer, también podría de alguna manera oponerse, ¿no? Dirigiendo directamente una comunicación al notario. No se exige para eso un trámite, digamos, características especiales a la oposición, por cuanto la norma ha tratado así de ser lo más flexible, tan así que te digo que incluso alguien se puede oponer sin expresión de causa. Entonces, esta persona, si quisiera intervenir de alguna manera, si es una cosa urgente, pues eventualmente puede oponerse, comunicarle al notario, ¿no? Y si ya quiere hacer una cosa más formal, tendría que ir ante el cónsul peruano y de ahí ante el cónsul peruano otorgar un poder, ¿no? Así que digamos, la necesidad de apersonarse, digamos, formalmente, va a ser en el momento en que se tenga que hacer la división de los bienes, ¿no? Ahí sí se va a necesitar que esta persona se apersone a través de un apoderado. Pero para el hecho de que se le declare heredero, no es necesario. ¿Por qué? Porque no requiere, o sea, basta que uno de los herederos diga, bueno, los herederos de mi padre que ha fallecido somos tales y tales personas. Y acredite más bien con la partida de nacimiento de la persona que está en el extranjero que efectivamente es heredero. No sé, Zuli, si te satisface mi respuesta o quisieras hacer alguna acotación. Sí, doctor, tengo una consulta adicional. Es respecto a este documento en donde se declara que el fallecido no dejó ningún testamento hológrafo. Este documento bastaría que sea una declaración jurada de todos los herederos que diga que ninguno de ellos tiene conocimiento de algún testamento hológrafo. En realidad, lo que se exige es que no hay testamento inscrito o sea, no hay ningún testamento, ¿cómo se llama? Inscrito en el registro, ¿no? No he visto que haya ninguna declaración en ese sentido, pero pudiera hacer, porque el testamento hológrafo, tú sabes que también tiene, si alguien sabe que hay un testamento hológrafo, tiene que presentarlo en el mes del fallecimiento, ¿no? Así que si se pasa ese mes, yo creo que no hay necesidad. No he visto esa declaración, Zulia, no he visto esa declaración, porque el testamento hológrafo, pues, tendría o sea, presentarse ante el juzgado, ¿no? Entonces, si se presenta al juzgado, eventualmente se podría informar, bueno, señora, hay un testamento hológrafo ahí, entonces el notario tendría que paralizarlo si es que hay eso presentado ante el juzgado, ¿no? Pero si alguien lo presenta ahí, bueno, dentro del plazo, ¿no? No está propiamente establecido, no lo he visto en la práctica, no he visto ninguna declaración en ese sentido, Zulia, no lo he visto. Es que el Gracias, testamento doctor. hológrafo pues, es rarísimo, ¿no? Y además es un trámite judicial, ¿no? Bueno, una última cosa en relación con este tema de la sucesión intestada, si hay una restricción en cuanto a la competencia. ¿Cuál es el notario competente? El notario competente en este caso de sucesión intestada es el notario donde
el de cujus, o sea, la persona fallecida, haya tenido su último domicilio, ¿no? Haya tenido su último domicilio. ¿Y qué pasa si falleció en el extranjero? Tratándose de los jueces, el Código Procesal Civil dice que será el juez del último domicilio en el Perú. Y creo que si aplicamos al notariado esto, y como el Código Procesal Civil prevé la posibilidad de que rija supletoriamente, se podría decir que, bueno, sería el notario